Hola a todos, en este video vamos a platicar acerca de determinantes, empezando primero por la definición, qué es un determinante, qué significa el determinante de una matriz y después vamos a platicar acerca de dos métodos para que podamos calcular este escalar asociado a los determinantes. Como dato curioso, a pesar de que en la actualidad no podemos concebir al determinante sin una matriz, ya que necesitamos a una matriz para calcular el determinante, en un contexto histórico, primero apareció el determinante. El determinante apareció cuando se plantearon los primeros métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Ya se calculaba un determinante y se asociaba a la cantidad de soluciones que podía tener un sistema de ecuaciones. Entonces, si ustedes agarran diversos libros de álgebra para buscar la definición de determinante, no está muy claro el concepto de determinante. Muchos de ellos se resumen a decir lo que aparece aquí abajo, que dice que el determinante es una matriz. Es un número que resulta de efectuar ciertas operaciones con los elementos de una matriz cuadrada. Y esto de lo que nos dicen muchas veces en la definición nos describen la forma de calcularlo, pero no en cualquier libro nos dicen qué es el determinante o qué significa el determinante de una matriz. Para entender un poco qué es el determinante, vamos primero a plantear un problema utilizando funciones, primero funciones reales de variable real y luego funciones vectoriales de variable vectorial. Pero antes tenemos que establecer primero para qué vamos a utilizar el determinante, por lo menos en este curso de álgebra. Un determinante entonces sirve para establecer si un sistema de ecuaciones tiene solución única o no. Es decir, cuando nosotros calculemos el determinante, este nos va a permitir sacar conclusiones y poder establecer si el sistema de ecuaciones es de tipo compatible determinado, es decir, si tiene una única solución o si tiene infinitas soluciones o no tiene ninguna solución, que sería el otro caso. Entonces, si nosotros calculamos el determinante de una matriz y encontramos que es distinto de cero, vamos a poder decir varias cosas sabiendo que el determinante es distinto de cero, ya sea negativo, positivo, lo que sea, pero distinto de cero. Si es distinto de cero, entonces la matriz es de tipo no singular. Ya habíamos platicado que esto entonces implica que la matriz inversa sí existe, la matriz inversa de esta matriz A. También podemos decir entonces que el sistema de ecuaciones lineales que está asociado a esta matriz tiene solución única, es decir, que el sistema es compatible determinado. Todo eso lo vamos a poder concluir si una vez que calculamos el determinante nos da un determinante distinto de cero. Aquí va implícita una condición. Nosotros ya estudiamos que para que una matriz tenga inversa, lo primero es que sea cuadrada. Entonces lo mismo pasa con los determinantes. Para que nosotros podamos calcular el determinante de una matriz, esta tiene que ser cuadrada. A diferencia de la inversa, el determinante siempre va a existir. Siempre vamos a poder calcular un determinante de una matriz que sea cuadrada. Lo que puede pasar en algunos casos es que el determinante sea cero. Entonces, si el determinante es cero, vamos a concluir todo lo contrario, o casi todo lo contrario que habíamos concluido para el caso en el que es distinto de cero. Si el determinante entonces es igual a cero, vamos a decir que la matriz es singular, lo que ya estudiamos que significa que su inversa, la matriz inversa de esta matriz A, no existe. Y si no existe, entonces podemos decir que el sistema de ecuaciones lineales asociado a esta matriz no tiene solución única. Eso significará entonces que o es incompatible o es compatible indeterminado. No vamos a poder concluir si es incompatible o compatible indeterminado solamente con un determinante igual a cero. Tenemos que revisar entonces si es incompatible o compatible indeterminado, pero sí podemos concluir que no es compatible determinado si el determinante es igual a cero. Entonces, estas dos cuestiones hay que tenerlas bien presentes. Siempre que ustedes vean un determinante igual a cero, la matriz es singular, no tiene inversa y está asociado a un sistema que no tiene solución única. Bueno, para entender qué nos quiere decir este determinante, vamos a desarrollar un ejemplo. Este ejemplo está un poco diseñado para tratarse con conceptos que hemos tratado en la asignatura. Para formalizarlo y llamarle a las cosas completamente por su nombre, se necesita un curso de álgebra lineal. Entonces, después de que ustedes estudien álgebra lineal, pueden buscar en algunos documentos o regresar a este mismo video para que encuentren la relación de lo que les voy a comentar aquí con lo que se va a ver en álgebra lineal.
Entonces aquí le vamos a estar llamando funciones a cosas que en realidad son transformaciones lineales y otros conceptos que ya ustedes formalizarán en álgebra lineal, pero como no es el objetivo aquí, aquí les vamos a dar un nombre más simple y la formalidad entonces la van a obtener en un curso de álgebra lineal. Entonces vamos a iniciar partiendo de un problema que seguramente ya han resuelto muchas veces. Vamos a partir de una función real de variable real como esta que tenemos aquí. Real de variable real implica que como dato de entrada tenemos un número real y como salida un número real. Imagínense que nos piden solicitar el valor de x para que f de x sea igual a 4. Nosotros ya sabemos entonces que podemos plantear la siguiente ecuación, que f de x que es igual a 2x, vamos a encontrar el valor de x que hace que esto sea igual a 4. Y simplemente despejando encontramos x igual a 2. Eso con funciones reales de variable real. ¿Qué pasa si extrapolamos esto un poco a algo que podríamos llamar funciones vectoriales de variable vectorial? De momento solamente en términos simples nos vamos a concentrar entonces en que como dato de entrada vamos a colocar aquí un arreglo de dos números reales, un vector, un punto, como ustedes lo quieran ver, y como salida vamos a obtener lo mismo, un arreglo de dos reales, un punto o un vector. Y nos solicitan lo mismo que aquí arriba, que nos solicitan encontrar los valores ahora ya no nada más de x, sino de x y de y, tales que la función evaluada en esos valores x y y sea igual a 5, menos 1. Entonces es lo mismo, solamente que lo estamos extendiendo a arreglos de dos elementos. Y lo vamos a resolver de la misma manera. Tomamos a la función f de x, y, su regla de correspondencia, y está igualada al vector que nos están dando aquí, o al punto que nos están dando aquí, que es 5, menos 1. Con esto, si nosotros lo queremos resolver, pues seguramente ya habrán ustedes estudiado en cálculo que para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales término a término. Esto implica que 2x menos y tiene que ser igual a 5 y que x más 3y tiene que ser igual a menos 1. Y esto nos da algo que ya hemos estudiado aquí en el curso, un sistema de ecuaciones lineales, con dos ecuaciones y dos incógnitas. Y todo sistema de ecuaciones lineales lo podemos expresar de forma matricial, con su matriz de coeficientes, su vector de incógnitas y su vector de términos independientes. Resolviendo este sistema de la forma que ustedes quieran, nos vamos a dar cuenta que x tiene que tomar un valor de 2 y que y un valor de menos 1 como solución de este sistema de ecuaciones. Y esto significa que si nosotros multiplicamos a la matriz de coeficientes por esos valores de 2 y menos 1, si resolvemos este producto de matrices, ustedes lo pueden revisar, vamos a llegar a este resultado que era lo que estábamos buscando. La idea que les quiero dejar aquí es que, bueno, si por ejemplo ahora nos piden encontrar a la función, esta misma que tenemos aquí arriba, pero ahora evaluada en un punto o en un vector 1,1, lo podemos hacer de dos maneras. La primera, la obvia, que sería tomar a la función con su regla de correspondencia y sustituir los valores 1 y 1 para x y para y. Y si lo sustituimos entonces y realizamos todas las operaciones, aquí está la sustitución, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar 1,4. Otra manera de obtenerlo es multiplicando la matriz de coeficientes por este vector que tiene los valores de x y de y igual a 1. Si lo desarrollamos, vamos a llegar al mismo resultado que teníamos a través de la función, es decir, 1,4. Entonces, nosotros podemos tomar a cualquier par ordenado de números o a cualquier vector en R2 con los elementos para x y para y que sean, en tanto sean números reales, y podemos encontrar el resultado de valor en la función multiplicando por la matriz. Entonces, aquí la idea entonces es que hay que ver a la matriz como si fuera una función. En realidad, ya les había comentado esto más o menos en la clase. Podemos entonces entender un producto de matrices como la sustitución de una función en otra, como una composición de funciones, o digamos que la sustitución de unos datos de entrada para una función en la función. Y entonces esto nos puede servir para generalizar. ¿Qué pasará entonces si yo empiezo a multiplicar a todos los vectores que pueda formar con pares de números reales y los multiplico por esta matriz? ¿Qué pasará gráficamente con esos puntos? Y eso es algo de lo que les quiero mostrar en este video. Entonces, imagínense que empezamos a multiplicar a todos esos puntos, esos infinitos puntos que tenemos en un plano cartesiano, en un espacio R2, por esa matriz. Esos puntos se van a ir, digamos que desplazando, siguiendo ciertas propiedades que dependen estrictamente entonces de esta matriz.
Cada uno de estos puntos, entonces imagínense que es un par de coordenadas. Y entonces todos ellos sufren modificaciones. Pero ¿en qué sentido están estas modificaciones? Es lo que nos va a interesar para estudiar el concepto de determinante. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar a tres puntos. No podemos trabajar con todos los puntos de R2, vamos a tomar a tres para ver qué pasa en particular con cada una de estas modificaciones. Si empezamos entonces con el punto 2, menos 1, que es este que tenemos aquí, 2 en X y menos 1 en Y, y digamos que lo multiplicamos por esa matriz, este punto va a pasar a ocupar una nueva posición. En realidad se está distorsionando todo esto que llamamos espacio R2, y esta sería la posición incluso de los ejes X y Y después de multiplicar todo el espacio por la transformación. Aquí hay que poner especial atención en cómo cambian las coordenadas, cambian en este caso a 5, menos 1. Y así podemos estar trabajando con distintos puntos. Por ejemplo, ahí teníamos el 1,1. Ese sería al inicio y este sería al fin, al final de la transformación como tal. Y así podemos estar hablando con distintos puntos. Por ejemplo, el 2,2. Este sería el 2,2 original y así terminaría al final de la transformación. Entonces vamos a concentrarnos en algo muy particular. Por ejemplo, vamos a regresar al punto que era 2, menos 1. Era este. Y este teníamos de manera original. Aquí nosotros podríamos sacar proyecciones ortogonales a los ejes y formaríamos un rectángulo. Un rectángulo al cual le podemos calcular el área de manera muy sencilla. En este caso tendríamos un área igual a 2. Noten cómo lo que podemos esperar es que una vez que nosotros lo multiplicamos por la matriz, es decir, aplicamos esta función, va a terminar con un área completamente distinta. En este caso, un área igual a 14. Entonces vamos, digamos, a tabular todas estas áreas, estos cambios de área que ocurren. Pasamos de un área de 2 a 14 para el punto 2, menos 1, después para el punto 1,1. Originalmente pues teníamos un área de 1, es un cuadrilátero unitario, y terminamos con un área igual a 7. Y finalmente el punto 2,2, este era el 2,2. Entonces vamos a poner aquí el punto 2,2 y iniciamos con un área de 4 y terminamos con un área igual a 28. Y es lo que tenemos aquí. Entonces si nosotros empezamos a comparar un poco qué le pasa al área original después de aplicar la función o la transformación, no cuesta mucho trabajo darnos cuenta que parece que todo se está multiplicando por un mismo factor. 2 por 7 en este caso igual a 14, 1 por 7 igual a 7 y 4 por 7 igual a 28. Pues resulta que este valor constante por el cual estamos multiplicando el área original para llegar a esta, digamos, área modificada, este factor resulta ser el determinante de esta matriz, ¿sí? Ya platicaremos a detalle cómo se calcula el determinante, pero una matriz de 2 por 2 pues es muy sencillo, simplemente sería el producto de estos dos elementos menos el producto de estos dos. Y entonces nos quedaría 2 por 3 menos el producto de 1 por menos 1, nos quedaría entonces 6 menos menos 1, nos va a dar 7. Y entonces eso nos representa gráficamente el determinante. Vamos, dependiendo entonces del sistema de ecuaciones o de la matriz, como lo queramos ver que estemos trabajando, este determinante va a tomar distintos números, pero de alguna forma nos calibra qué tanto estamos modificando cada uno de estos vectores por los cuales estamos multiplicando la matriz. En tanto más grande es el determinante, podemos establecer que más grande es el cambio que está ocurriendo en esta distorsión que tenemos del espacio, y vamos a platicar más a detalle algunas otras conclusiones en la sesión de Zoom, después de que ustedes reflexionen esta parte del video. Bueno, uno de los objetivos más importantes del curso, además de tener una idea pues de qué es el determinante, que les va a ser muy útil en álgebra lineal, es pues cómo calcular este determinante. Entonces vamos a ver dos métodos. El primero de ellos es el método más usual para matrices de 3×3, que es una de las más comunes con las que ustedes van a estar trabajando en esta y en otras asignaturas. Se le conoce como la regla de Sarrus y es lo primero que tenemos que tener presente, que este método aplica para matrices cuadradas de orden 3. Si yo tengo una matriz cuadrada de orden 4, de 5, de 6 o de lo que sea que no sea 3, esta regla no aplica. A pesar de que parece que se puede generalizar, no aplica para matrices
de otro tamaño que no sea 3 por 3. Y eso es algo muy importante que hay que tener presente. Para matrices de otro tamaño vamos a platicar otro método a continuación. ¿Cómo vamos a aplicar este método? Hay dos maneras de aplicarlo. Esta es la más convencional y después vamos a aplicar una que se conoce como Sarrus condensado o método de la estrella. Vamos a tomar la matriz con sus elementos, sean los elementos que sean, y después vamos a tomar las dos primeras filas de esta matriz y las vamos a colocar abajo. De esta manera nos va a quedar una matriz como la que tenemos acá. La notación del determinante usualmente se maneja de dos maneras. Podemos colocar la palabra det, abreviación det, y entre paréntesis colocar la matriz a la cual le vamos a calcular el determinante, o podemos colocar estas barras similares a las de valor absoluto, ya sea sobre la letra que representa la matriz o sobre la matriz. Entonces, cuando ustedes vean una matriz que tiene estas barras, aquí ya estamos hablando del determinante y no de la matriz. Entonces, aquí estamos indicando entonces que estamos calculando el determinante. Y entonces tomamos las dos primeras filas y las repetimos aquí abajo. Ese sería el primer paso. El segundo paso es hacer una serie de productos con los elementos de la matriz. Vamos a dividir estos productos en ascendentes y descendentes. Y vamos a empezar calculando primero los descendentes. Los descendentes van a ser 3, los ascendentes también van a ser 3. Entonces en total vamos a estar resolviendo 6 productos y la idea es ir sumando todos estos productos. Lo que nos resulte cada uno de estos productos lo vamos a ir sumando. En los descendentes vamos a respetar el signo que resulte del producto. Si aquí yo tengo un número negativo y luego aparece uno positivo y otro negativo, al final nos va a quedar positivo, dejamos el positivo. El signo que me resulte lo vamos a dejar ahí. En los ascendentes vamos a cambiar el signo. Entonces estos signos aquí indican que en los descendentes vamos a dejar el signo tal cual aparezca y en los ascendentes podemos hacer una especie de analogía y decir que al final los vamos a multiplicar por -1, les vamos a cambiar el signo. ¿Cuáles son los ascendentes y cuáles son los descendentes? Vamos a tomar como descendentes a partir del elemento que podamos formar un producto de 3 elementos. ¿Qué significa eso? Que bueno, si yo empiezo por aquí, el sentido de los productos pues siempre es en diagonal. Empezaría, digamos, con este único elemento. No son 3, este no lo considero. Después me pasaría estos dos. Son 2, no son 3, tampoco lo voy a considerar. Entonces empezaríamos con este. Y el primer producto descendente entonces sería A11 por A22 por A33 y esto me va a dar un resultado y ese va a ser mi primer producto. Después me paso, este es otro que podría formar con 3 elementos, A21 por A32 por A13. Y finalmente este sería el tercer producto descendente que es A31, A12 y A23. Aquí ya no puedo formar un producto de 3 elementos, ni acá abajo tampoco, entonces ya terminé con los descendentes. Me paso a los ascendentes que ahora llevo este sentido, ¿no? Este es un solo elemento, no puedo formar nada, entonces no lo considero. 2 elementos, tampoco tengo 3 elementos, entonces tampoco lo considero. Empezaría con este de aquí. Y entonces aquí multiplicaría A31, A22 y A13. Y recuerden que le vamos a cambiar el signo porque es producto ascendente. Me paso al siguiente, A11, A32 y A23. Le cambio el signo y ese sería el siguiente producto ascendente. Y finalmente A21, A12 y A33 le cambiamos el signo. Estos dos ya no, ¿por qué? Porque ya no formo 3 elementos. Y entonces el chiste o el objetivo es resolver todos estos productos que aquí ya los tenemos indicados. Recuerden que eran 6 productos y comúnmente pues lo que se hace es que vamos a colocar primero los 3 productos descendentes con su signo tal cual y después vamos a agrupar en paréntesis los productos ascendentes. Y le colocamos aquí un signo para recordar que le tenemos que cambiar el signo a todos los productos que sean ascendentes. Y este es el método de Sarrus. En matrices cuadradas de orden 2, muchas veces no se le llama a este ya como el método de Sarrus, sino ya no se le da otro nombre distinto, pero podría entenderse como que es una degeneración del método de Sarrus. Y es como lo comentábamos hace un momento, aquí simplemente vamos a resolver este producto, A11 por A22 y después la diagonal invertida y ese lo vamos a restar, A21 y A12. Entonces producto descendente es positivo y ascendente negativo. Entonces
que también sigue siendo Sarrus, pero este se conoce como Sarrus condensado o el método de la estrella. Es exactamente lo mismo que acabamos de comentar, solamente que aquí se evita la parte de estar escribiendo las dos primeras filas en la parte de abajo. Y de manera condensada, así como está la matriz, se resuelven entonces los productos. Como las trayectorias que forman estos productos que tenemos que resolver, si ustedes verán aquí, asemejan la geometría de una estrella, es por eso que se le conoce como el método de la estrella. Entonces, vamos a platicar cuáles son estos productos. Al inicio puede resultar un tanto confuso por todas las trayectorias que hay aquí, pero vamos a ver cómo se vuelve algo sistemático y muy sencillo de recordar. Vamos entonces a identificar los productos. Vamos a empezar siempre haciendo el producto de los elementos que están sobre, bueno, en la diagonal principal. Ese va a ser nuestro primer producto. Estos tres primeros productos son los descendentes, entonces a eso no les voy a cambiar el signo. Tal cual aparezca el signo, así lo vamos a dejar. Entonces el primer producto es A11, A22 y A33 es este de aquí. Ese va a ser siempre el primer producto. Para el siguiente producto me voy a pasar a los dos elementos que están bajo esta diagonal principal, que serían estos dos de aquí, y los voy a multiplicar contra el extremo opuesto, formando entonces aquí como una especie de triángulo. Entonces, primero diagonal principal, después los dos elementos que están bajo la diagonal por este extremo opuesto. Y entonces este producto que tengo aquí, A21 por A32 por A13. Y después voy a tomar los dos elementos que están sobre la diagonal principal y los voy a volver a multiplicar por este extremo opuesto. Y otra vez estoy formando aquí un triángulo. Entonces el siguiente producto, noten cómo es A31 por A12 por A23. Y ya con eso terminé todos los productos descendentes. Repetimos, diagonal principal es este de aquí, los dos elementos que están bajo la diagonal por el extremo opuesto, los dos que están sobre la diagonal por el extremo opuesto. Todos llevan una trayectoria descendente, entonces a ninguno le voy a cambiar el signo. Después, normalmente para que no se nos olvide que tenemos que cambiar el signo, lo que se hace es colocar el signo de menos, abrir paréntesis y aquí colocar a todos los productos con el signo que resulten tal cual. Finalmente, cuando esté resolviendo esta suma, le voy a cambiar el signo por este menos que tengo aquí. Y los ascendentes siguen la misma estructura que los descendentes. Empezamos con esta diagonal invertida, que es este producto que tenemos aquí. Después empezamos con los dos elementos que están bajo la diagonal por el extremo opuesto, formando este triángulo A32 por A23 por A11, este producto de aquí. Y después ya se imaginarán los dos elementos que están sobre la diagonal por este extremo opuesto. Y tenemos estos elementos. Eso sería entonces lo que se resuelve por este método de Sarrus condensado, que normalmente se vuelve un poco más sencillo de estar aplicando, ya que le tomamos práctica que estar escribiendo las dos columnas siempre aquí abajo. Si ustedes comparan estos productos de aquí, son exactamente los mismos que resultan de lo que platicábamos anteriormente. Entonces es exactamente el mismo método, son maneras distintas de ver el producto. Y bueno, ya verán que este resulta un poco más práctica por ahorrarnos esa parte de estar escribiendo las filas. Entonces vamos a platicar o vamos a aplicar evidentemente esto a un par de ejercicios que se tratan de poner el determinante. Primero el de una matriz de 2 por 2. Aquí hemos dicho pues simplemente sería el producto de la diagonal principal menos 1 por 3 menos el producto de la diagonal invertida. Entonces menos 6 por 4. Aquí nos quedaría entonces menos 3 menos 24, el determinante es 27, menos 27, perdón. Entonces, encontrar determinantes de matrices de 2 por 2 es un proceso bastante sencillo. Vamos a aplicar ahora la regla de Sarrus para obtener el determinante de esta matriz de 3 por 3 y vamos a hacer los dos, digamos el normal y después el condensado o el método del estrella. Entonces, en el normal colocamos la matriz con sus tres filas y a partir de aquí lo que vamos a hacer es repetir las dos primeras filas. Esta que tiene 1 menos 1 y 0 y la otra que tiene menos 2, 3 y 2 se repiten aquí abajo. Y empezamos trazando los productos descendentes. Recuerden que empezamos cuando se puedan formar a partir de tres elementos. Entonces este no, este tampoco y aquí empezamos. 1 por 3 y por menos 3 ese sería el primer producto. 2 por menos 1 por 0 sería el siguiente producto. Y después tenemos 4 por menos 1 y por 2
sería el tercer producto descendente. Todos estos les voy a dejar el signo tal cual aparezca en la operación, no le estoy cambiando nada. Después yo les recomiendo aquí colocar un signo de menos y abrir paréntesis, y voy a dejar los signos igual tal cual de los ascendentes. Este signo menos al final se los va a modificar. Y empezamos con los ascendentes. Aquí no forma un producto de 3 elementos, aquí tampoco. Empiezo con esto: 4 por 3 por 0, 1 por menos 1 por 2 es el que sigue, y 2 menos 1 y 3, menos 3, perdón. Y ya tenemos todos los productos, los 6 productos que siempre vamos a estar formando. Entonces simplemente hay que resolver la operación. 1 por 3 por menos 3 es menos 9, aquí aparece un 0, entonces es 0. 4 por menos 1 por 2 nos va a dar menos 8, menos, volvemos a abrir paréntesis, y esto con el signo tal cual aparece. 4 por 3 por 0 es 0, 1 por menos 1 por 2 va a ser igual a menos 2, y 2 menos 2 por menos 1 por menos 3, esto nos daría negativo 6. Resolvemos esta serie de sumas: menos 9 menos 8 va a ser igual a menos 17, menos lo que resulte de esto, que sería menos 8, entonces menos menos 8 nos queda más 8. 8 menos 17 va a ser igual a menos 9, el determinante es menos 9. Y ahora vamos a repasar cómo van los productos de Sarrus condensado o método de la estrella. Y decíamos que empezamos de forma descendente con la diagonal principal. 1, 3 por menos 3 es el que tenemos aquí. Después vamos con los dos elementos que están bajo la diagonal por el extremo opuesto. Y entonces sería menos 1 por menos 2 por 0. Es esto que tenemos aquí. Después los dos elementos que están sobre la diagonal principal por el extremo opuesto. Y nos quedaría entonces 4 por menos 1 por 2, que sería este producto. Noten cómo en cada uno de los tres productos ascendentes y descendentes, de alguna forma se hacen operaciones con todos los elementos de la matriz. Por ejemplo, vamos ahora con los ascendentes. Ya saben, signo negativo, abrimos paréntesis, productos ascendentes. Diagonal invertida, 4 por 3 por 0 es el primer producto. Después, los dos que están bajo esta diagonal invertida por el extremo opuesto. Entonces nos quedaría 1 por menos 1 por 1 por 2, este que tenemos aquí. Y los dos que están sobre la diagonal por el extremo opuesto. Menos 1 por menos 2 por menos 3. Son los mismos productos que resultan aquí arriba sin modificación. Simplemente son maneras distintas de ver las reglas de Sarrus. Entonces el determinante nos va a dar lo mismo. Y eso sería entonces respecto de Sarrus, que hay que ser muy enfáticos, solamente para matrices de 3 por 3. Para matrices de mayor tamaño tenemos otro método, que es el que vamos a comentar ahorita. Este método se conoce como el método de cofactores y se basa en estar calculando menores, algo que le vamos a llamar menor y algo que le vamos a llamar cofactor, que depende del menor. Esto también, pues, como es cálculo de determinantes, solamente aplica a matrices cuadradas, y les repito, es muy útil cuando tenemos matrices más allá de 3 por 3. Toda matriz de 3 por 3, pues yo les recomendaría seguir aplicando Sarrus, es mucho más práctico. Más allá de 3 por 3, mejor método de cofactores. Entonces vamos a definir lo que es un menor. Un menor está asociado a cada uno de los elementos de una matriz. Entonces, si yo estoy hablando de una matriz de 2 por 2, esa matriz tiene 4 menores. Una matriz de 3 por 3, esa matriz tiene 9 menores. Y cada elemento de la matriz va a tener asociado un elemento que le vamos a llamar menor. Y este menor no es otra cosa más que el determinante que se obtiene, digamos, si se suprime la fila y la columna en la cual está ese elemento. Por ejemplo, vamos a utilizar como ejemplo una de las matrices que tenemos aquí. Si yo quiero calcular el menor de este elemento A1, 1, lo que tengo que hacer es, digamos, tachar la primera columna y la primera fila, y eso me va a dejar una matriz más pequeña, que sería esta de aquí, una matriz de 2 por 2. El determinante de esta matriz, que nos resulta de haber cancelado fila y columna, el determinante va a ser lo que se va a conocer como el menor de este elemento A1, 1. Y así voy a estar calculando los menores de cada una de las matrices. Entonces, por ejemplo, vamos, ¿cómo se calcularía el menor del elemento A2, 2? Está en la fila 2 y columna 2, las voy a cancelar.
y me va a dejar 4 elementos libres. Si yo grupo estos 4 elementos, el A11, el A13 y el A31 y el A33 en una matriz más pequeña que va a ser de 2 por 2 y le calculo el determinante, ese determinante va a ser el menor de la posición A22. Y así de eso se trata entonces estar calculando menores de cada uno de los elementos de la matriz. Por ejemplo, del elemento A21 cancelo la segunda fila y la primera columna y estaría calculando el menor con estos 4 elementos, que es el determinante entonces de esta matriz más pequeñita. Eso es lo que se va a conocer como menor. Y de ahí viene el concepto de cofactor. El cofactor es una operación que vamos a hacer con el menor. Y esa operación es algo muy sencillo, es simplemente multiplicar por -1 a cierta potencia. Entonces, para encontrar el cofactor, primero que nada hay que conocer el menor. Ya que lo conozco, simplemente voy a aplicar esta expresión, que noten cómo es -1 elevado a una potencia de i más j por el menor. ¿Qué es i y qué es j? Pues i va a ser el número de la fila y j el número de la columna de la cual quiero encontrar el cofactor. Al igual que los menores, los cofactores están asociados a cada elemento de la matriz. Una matriz entonces de 3 por 3 tiene 9 cofactores. Y entonces, primero que nada, para encontrar el cofactor, voy a encontrar el menor de esa posición y luego lo voy a multiplicar por -1, elevado a una potencia que resulta de sumar el número de fila más el número de columna. Entonces me voy a regresar a la matriz que estábamos utilizando como ejemplo. Vamos a utilizar este mismo. Hay que calcular entonces ahora ya no nada más el menor, sino el cofactor de esta posición 2, 1. Entonces primero que nada se calcula el menor, se cancela columna y fila, nos va a resultar esta matriz, el determinante sería A12 por A33 menos A32 por A13. Ese será el menor. Para que ese menor yo lo pueda llamar cofactor, entonces habría que multiplicarlo por -1 elevado a una potencia que va a ser la suma de i más j. Y el número de fila que es 2 y j el número de columna que es 1. Entonces tendríamos -1 elevado a una potencia de 3. Eso va a seguir siendo -1. Entonces multiplicaríamos por -1 al menor que calculamos para esa posición. Esa potencia solamente va a ir cambiando y va a irse operando con un -1. Entonces siempre como resultado tenemos un 1 positivo o un 1 negativo. De ahí que aparezca el concepto de posiciones pares e impares de la matriz. Cada que yo tenga una suma de fila y columna que es par, ahí nos va a resultar un 1 positivo. Si yo tengo una suma que es impar, nos va a resultar un 1 negativo. Y entonces estas son las posiciones impares en las cuales se tendría que cambiar el signo de ese -1, cambiarle el signo al menor. Y eso nos va a ser muy útil después para que construyamos la matriz adjunta. Pero bueno, entonces el menor es el determinante que resulta de cancelar fila y columna, nos va a quedar una matriz más pequeñita, ese determinante va a ser igual al menor. Y el cofactor pues nada más es multiplicar por -1 elevado a una potencia que corresponde a la suma del número de fila y el número de columna en el cual estamos trabajando. Y para encontrar el determinante entonces a través del método de cofactores, lo único que vamos a hacer es primero vamos a seleccionar una fila o una columna. ¿Cuál? En principio la que nosotros queramos. Absolutamente la que nosotros queramos, una fila o una columna. Generalmente, y vamos a ver ahorita por qué, se selecciona aquella fila o columna que tenga la mayor cantidad de elementos que sean iguales a 0, porque eso nos va a garantizar que vamos a trabajar lo menos posible. ¿Cómo aplicamos el método de cofactores? Lo único que vamos a hacer es que de esa fila o columna que seleccionamos, vamos a suponer que seleccionamos la primera fila, vamos a ir multiplicando cada uno de los elementos de esta fila por su cofactor. Es decir, A11 por el cofactor de A11, que es la expresión que tenemos aquí. A12 por el cofactor de A12. ¿Y qué implica el cofactor? Pues ya sabemos, sería calcular el menor, tacho fila, tacho columna y tacho fila, calculo el menor de esta matriz, lo multiplico por el -1, que puede ser -1 o +1, depende de la posición, ese es el cofactor, lo multiplico entonces por A11. Y así voy sumando cada uno de los miembros por su cofactor. La suma al final va a ser igual al determinante.
Pues, ¿por qué me conviene seleccionar aquella fila que tenga la mayor cantidad de ceros? Porque si aquí aparece un cero, por ejemplo, ya ni siquiera voy a calcular el cofactor. Yo sé que al final voy a obtener cero como resultado al multiplicarlo por este elemento. Por esa razón se selecciona esa cantidad, esa fila o esa columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Bueno, para que esto quede más claro, pues vamos a irlo aplicando un ejercicio poco a poco. Primero vamos a calcular los menores de la fila 3 de esta matriz, solamente de la fila 3. Menor, entonces recuerden que un menor es el determinante que resulta de cancelar fila y columna y calcular el determinante de esa matriz más pequeña. Entonces vamos a calcular los menores de estas tres posiciones. Para el elemento 3,1, tercera fila, primera columna, entonces voy a cancelar la primera columna y la tercera fila y voy a trabajar con esta matriz. Y es la matriz que tenemos aquí, menos 1, 2, menos 2 y 4. Le calculo el determinante, que recuerden que es el producto de la diagonal principal, menos 1 por 4, menos 2 por menos 2. Y entonces nos quedaría como resultado menos 4, menos menos 4, menos 4 más 4 va a ser 0. El menor de esa posición es 0. Me cambio de columna, solamente estamos trabajando con la primera fila, con la tercera fila, perdón. Entonces ahora cancelo la segunda columna. La matriz ahora va a tener a los elementos 1, 2, menos 3 y 4. Esta que tenemos aquí abajo. Le calculamos el determinante, sería 1 por 4, 1 por 4 que va a ser 4, menos, que no se nos olvide que le cambiamos el signo, menos 3 por 2, menos 3 por 2 que va a ser igual a menos 6, por este menos, más 6. Entonces 10 es el determinante de esta matriz, 10 es el menor de esa posición. Y finalmente para el elemento 3, 3, pues cancelo la tercera fila y la tercera columna y nos va a quedar esta matriz, 1, menos 3 y menos 2. Determinante sería menos 2, menos el producto de menos 3 por menos 1, que sería 3, entonces nos quedaría menos 2 menos 3, va a ser igual a menos 5. Menos 5 entonces es el menor de esa posición. Ya tenemos entonces los tres menores. En el siguiente ejercicio es la misma matriz, pero nos piden los tres cofactores. ¿Qué era el cofactor? Pues recuerden que simplemente es aplicar esta expresión, que resulta de multiplicar al menor de la posición por un menos 1 elevado a un exponente dependiendo de la posición. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el cofactor del elemento A31, hacemos la sustitución en esta expresión. Toda i la vamos a cambiar por 3 porque estamos en la tercera fila, estamos calculando el cofactor de este menos 4. Y toda j la vamos a cambiar por 1 porque estamos en la primera columna. Entonces nos quedaría c subíndice 3,1, el cofactor de la posición 3,1 va a ser igual a menos 1 elevado a 3 más 1, que es la suma de i más j, por el menor de esa posición 3,1. Ya teníamos el menor del ejercicio anterior, que es 0, de esa posición. Entonces sustituimos, nos va a quedar menos 1 elevado a una potencia de 4 por 0. Menos 1 elevado a una potencia par va a ser igual a 1 positivo, pero al multiplicarse por 0, pues el cofactor también es 0. Y así, ahora calculamos este cofactor de 0. Sustituimos entonces ahora toda i por 3 y toda j por 2. Nos va a quedar entonces menos 1 elevado a la suma de 3 más 2 por el menor de 3, 2. Ese menor ya lo habíamos calculado y es 10. Entonces nos quedaría c de la posición 3, 2 va a ser igual a menos 1 una potencia 5 por el menor que ya habíamos calculado que es 10. Menos una potencia impar se queda como menos 1 por 10, el cofactor es menos 10. Finalmente de la posición 3, 3 de este 5, pues lo único que va a cambiar es que ahora el menos 1 va a estar elevado a una potencia par, se va a quedar como 1 positivo, y que el menor de esa posición era igual a menos 5. Entonces menos 1 por menos 5, el cofactor es menos 5. Ya tenemos los tres cofactores, entonces ahora vamos a calcular el determinante. Y se obtenga el determinante de la siguiente matriz por el método de cofactores. Recuerden que por este método nosotros podríamos seleccionar la fila y la columna o la columna que nosotros queramos. Como recomendación, vamos a seleccionar aquella que tenga la mayor cantidad de ceros. En este caso podríamos estar seleccionando la tercera fila o la segunda columna. Eso nos garantiza entonces que si aquí tenemos un 0, aquí ya ni tendríamos que calcular nada.
Vamos a seleccionar también esta fila porque ya conocemos los cofactores de esta fila. Entonces, ¿en qué consistía el método de los cofactores? Pues que vamos a ir multiplicando cada uno de estos elementos por su respectivo cofactor, que ya lo tenemos aquí arriba. Entonces, seleccionando la tercera fila nos quedaría cada uno de los elementos A31, A32 y A33 por su respectivo cofactor. A31 es menos 4, A32 es 0 y A33 es 5. Los cofactores que habíamos encontrado eran 0, menos 10 y menos 5. Y entonces ya simplemente resolviendo esta operación, estos dos son 0, nos va a quedar que el determinante es igual a menos 25. Noten aquí, esta es la razón por la cual elegimos la fila o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Aquí ni siquiera tendríamos que haber calculado el menor. Pues ¿para qué? Si nos va a dar 0, ya sabemos que al multiplicarse por este nos va a dar 0. Para comprobar que llegamos al mismo resultado sin importar qué fila o qué columna estemos seleccionando, aquí vuelvo a aplicar el procedimiento, pero aplicado a la primera fila. También un poco para repasar más cómo encontrar menores y cofactores. Entonces ahora la expresión que tenemos que resolver al final sería cada uno de los elementos de la primera fila por sus respectivos cofactores. Después aquí abajo les pongo la sustitución de la misma expresión de cofactores, esta que estuvimos sustituyendo aquí arriba, que es C subíndice IJ igual a menos 1 elevado a la posición, bueno, al exponente I más J por el menor de esa respectiva posición. Y entonces tenemos aquí un menos 1 elevado a I más J, I vale 1 y J vale 1, nos va a quedar aquí 1 más 1 por el menor de esa posición, más el elemento A12 por menos 1, ahora elevado a la suma de 1 más 2 por su respectivo menor, más A13 por menos 1 elevado a la suma de 1 más 3 por su respectivo menor. Y entonces aquí nos quedaría la posición A11 es igual a 1, por eso aquí volvemos a colocar 1, menos 1 elevado a una potencia par nos va a quedar 1 positivo. Y el menor de la posición 1, 1, pues recuerden que aquí vamos a cancelar columna 1, fila 1, nos va a quedar esta matriz menos 2, 4, 0 y 5. Y entonces es el determinante de esta matriz. Todo esto entonces ya es el primer elemento. El miembro de la posición 1, 1 por su respectivo cofactor. Después tenemos, aquí está la sustitución, A12, A12 es igual, voy a borrar esto, es igual a menos 1. Por eso aquí tenemos menos 1. Por menos 1 elevado a una potencia impar nos va a quedar como menos 1. Producto de menos 1 por menos 1 por el menor de la posición 1, 2. Tacho segunda fila y primera columna, perdón, primera fila y segunda columna. Y nos van a quedar los elementos menos 3, 4, menos 4 y 5. Construyo una matriz con eso, el determinante de esa matriz es el menor. Me paso a la siguiente posición, el elemento A13 es el elemento 2. 2 entonces multiplica a menos 1 elevado a una potencia par, menos 1 elevado a una potencia de 4, va a quedar positivo, por el menor de esa posición. Entonces tacho primera fila otra vez, pero tercera columna. Y nos van a quedar los elementos menos 3, menos 2, menos 4 y 0. Se construye un determinante de esa matriz. Y entonces ya resolviendo esta expresión, noten cómo aquí parece un procedimiento pues bastante largo, pero ya que lo aplicamos directamente al cálculo sobre una fila o una columna, en realidad solamente es esto. Entonces se empieza a simplificar bastante. Realizamos, es aquí, de este paso para acá solamente se está resolviendo el determinante. Sería menos 2 por menos 5, que va a ser igual a menos 10, menos 0 por 4, pues va a ser igual a menos 10. Ese sería entonces el determinante que tenemos aquí. Después menos 3 por 5 va a ser igual a menos 15, menos el producto de menos 4 por 4, que va a ser igual a menos 16. Nos va a quedar entonces menos 15 más 16, va a ser igual a 1. Y finalmente menos 3 por 0 es 0. Y este producto originalmente es positivo, le cambio el signo, nos va a quedar menos 8. Y ya nada más hay que resolver estos productos. 1 por 1 por menos 10, pues es menos 10. Menos 1 por menos 1 por 1, 1 positivo. 2 por 1 es 2. Por menos 10, por menos 8 va a ser igual a menos 16.
Menos 10 menos 16 va a ser igual a menos 26 más uno es igual a menos 25, que es el mismo resultado que teníamos acá. Entonces, ese sería el método de cofactores. Evidentemente, en la sesión de Zoom vamos a seguir realizando algunos ejercicios y lo vamos a complementar enunciando las propiedades de los determinantes.